En la onda local de Andalucía comienza En ocasiones veo fraudes, un programa de Facua Consumidores en Acción con la colaboración de EMA RTV para poner al descubierto ofertas engañosas, precios abusivos, productos peligrosos y ayudarte a defender tus derechos. Presentado por Rubén Sánchez. Volvemos a la casilla de salida. El gasóleo ya alcanza el mismo precio que en los días previos a la rebaja fiscal aprobada por el gobierno. Otra vez nos acercamos a los 2 euros por litro. El viernes 10 de abril el precio máximo ya alcanzaba los 2,20 euros en la península y de media estábamos en 1,91. Los consumidores podemos eludir las estaciones de servicio más caras si utilizamos herramientas como gasolineras.facua.org, la web y la app que hemos puesto en marcha en Facua para ayudar a ahorrar. Pero los consumidores necesitamos mucho más que instrumentos para poder encontrar los precios más bajos. Lo que necesitamos es un gobierno que intervenga en el mercado y frene la especulación, ponga fin a esas prácticas de gasolineras que inflan sus precios inflando los márgenes de beneficio, aprovechando la sangre en Irán y el Líbano para ganar mucho más dinero. Y como no, Repsol, la principal cadena del país, es la más cara de todas. De hecho, su precio medio está más de 8 céntimos por encima de la media del conjunto del sector. Repsol, esa cadena que salió rápidamente a prometerle a los consumidores nuevos descuentos para que eludieran las alzas en los precios. Descuentos de 5 céntimos el mismo día que aplicaban una subida de 5 céntimos también en el precio del combustible, una auténtica tomadura de pelo en la que muchos han caído y no se han dado cuenta de que nadie regala nada en este mercado donde la especulación está al orden del día. Y además esas medidas fiscales del gobierno a quienes han beneficiado fundamentalmente ha sido a los especuladores porque les han servido para camuflar subidas encubiertas. Ya nos denunciamos en su momento, el mismo domingo que entró en vigor la bajada del IVA y del impuesto de hidrocarburos, una de cada 4 gasolineras aplicó un incremento encubierto de los precios. A lo largo de los días siguientes seguimos encontrándonos con lo mismo. De hecho, la bajada media del gasóleo debió haber sido de 23,3 céntimos y solo alcanzó los 19,2. Y además, 6 días después de la entrada en vigor de la medida, volvimos a encontrarnos con escalada de subidas en los surtidores, hasta la que hemos encontrado en los últimos días, donde prácticamente se iguala el precio más alto que habíamos sufrido a finales del mes de marzo. Y para colmo, en teoría, ahora toca que bajen los precios de los combustibles, porque el petróleo se desploma. Desde el pasado miércoles 8 de abril nos hemos encontrado una enorme bajada a nivel internacional en los mercados, pero las estaciones de servicio no la han repercutido. De hecho, 2 días después de ese desplome, la reducción en el precio del gasóleo era de solo 4 milésimas de euro de media. Sí, 4 milésimas de euro, 0,004 euros. No llega ni de lejos a 1 céntimo de bajada. Las gasolineras nos subieron los precios como un cohete, nada más que se enteraron de que subía el crudo a nivel mundial como consecuencia de la invasión de Trump y Netanyahu sobre Irán, pero ahora que baja el precio del petróleo a lo grande, ellas se quedan con el mismo precio que nos estaban cobrando para seguir inflando beneficios. Esto es un fraude a gran escala, un fraude legal, pero el gobierno debería dejar de mirar hacia otro lado y empezar de verdad a preocuparse por proteger los intereses de los consumidores y no maquillarle las cifras a las gasolineras y las petroleras. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraude. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Sí, H42. No, como estoy en plan espía, controlando el tema de los varios abusos. Estoy un poco como de camuflaje. Te tengo que dejar, ¿vale? Estoy haciendo lo que se llama ruido, trabajo de campo. ¿Vale? Venga, no te preocupes, normales hacen muchos abusos y yo no voy a sacar. Ahora, venga. En Semana Santa se puede tomar una cerveza. Dame otra. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos una semana más, como siempre, con 3 temas de actualidad. Ryanair y Endesa, lo peor de lo peor. Comparten el premio a la peor empresa del año, un galardón que en Facua venimos organizando desde 2010 y es la primera vez que son 2 nominadas las que han tenido tan poca diferencia en el porcentaje, en el alto porcentaje de votos emitidos por los consumidores, que prácticamente ese empate obliga a que compartan el premio. Compartan el premio empresas que maltratan a los consumidores. El 31,7% de los socios y simpatizantes de Facua que han participado en estas votaciones han elegido a Ryanair como la peor, mientras que el 30,9%
se ha decantado por Endesa. En el caso de la aerolínea irlandesa es la segunda vez que obtiene este deshonroso galardón. La eléctrica, por su parte, lo ganó de manera consecutiva entre 2018 y 2021. Y parece que van a seguir sumando porque no vemos cambios a mejor en los comportamientos que tienen con los consumidores. Y es que estos premios tienen por objetivo censurar los graves abusos que se producen en el mercado y promover prácticas más responsables en las relaciones de las empresas con los consumidores. Hasta la fecha, la empresa que había recibido en más ocasiones el premio era Movistar, con 5, a la que ahora se suma Endesa con un empate también. Las nominadas en esta edición eran las empresas que habían acumulado más denuncias de los consumidores en Facua en 4 sectores clave: el bancario, el de telecomunicaciones, el energético y el del transporte. El fraude del recargo por el equipaje de mano se ha convertido en uno de los principales motivos de las denuncias contra Ryanair, a los que se suman la negativa a entregar las compensaciones obligatorias que exige la normativa europea en caso de que sufras una cancelación, overbooking o un retraso de más de 3 horas en llegar a destino. Otro de los grandes motivos de denuncias contra Ryanair es la negativa a pagar las indemnizaciones que corresponden por pérdidas o deterioros de equipajes. En cuanto a Endesa, los usuarios han denunciado muy especialmente la aplicación de multas tras acusaciones falsas de haber manipulado sus instalaciones, sus contadores, para que les cobren menos luz. La empresa plantea sin pruebas que el usuario ha manipulado su equipo de medida para pagar menos, pero sin aportar las pruebas que corresponden ni haber realizado las supuestas inspecciones en presencia del consumidor. También nos encontramos casos de altas fraudulentas, muchos casos de altas fraudulentas, porque hay un alto número de gente a la que dan de alta vía spam telefónico. Empresas que captan clientes y luego les trasladan los contratos telefónicos a Endesa sin que verifique que se ha producido un fraude, que se ha producido un engaño o que se ha producido sencillamente una llamada no solicitada, práctica que está prohibida por ley. También nos encontramos casos de ausencia de facturación durante meses o el envío de facturas con lecturas estimadas mes tras mes y encima muy superiores a las que corresponderían. Y es que cuando recibes una factura eléctrica con la lectura estimada, no real, lo que te tienen que aplicar es el mismo número de kilovatios hora que consumiste en el mismo mes del ejercicio anterior. En definitiva, para estas empresas sigue la fiesta del fraude y los consumidores evidentemente tenemos que contestar. Otro asunto. Desde Facua estamos satisfechos con la multa de 3,6 millones de euros impuesta por el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, a Alquiler Seguro, por vulnerar los derechos de los inquilinos, aprovechándose de su posición de predominio en el mercado. Cabe recordar que la investigación del Ministerio sobre Alquiler Seguro se inició a raíz de una denuncia de Facua, a la que después se sumaron otras organizaciones. La resolución sancionadora es firme y agota la vía administrativa después de que el ministro de Consumo haya resuelto el recurso de alzada que había presentado Alquiler Seguro. La empresa dice que no está de acuerdo con la multa y que va a presentar un recurso en los tribunales de justicia. Lo mismo que pasó con el macrofraude de las aerolíneas por el recargo del equipaje de mano, que las 5 multadas han recurrido y estamos a la espera de saber cuál es la decisión final de la justicia. El expediente sancionador firme de Consumo establece que Alquiler Seguro ha cometido una infracción grave y 6 muy graves: imponer al arrendatario la contratación de un servicio de atención al inquilino, entendido como gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato, imponer al inquilino un contrato de seguro de hogar en beneficio de la parte arrendadora y también la imposición al inquilino de cargos por reclamación de cualquier posición deudora, aunque no sea una causa imputable a ese arrendatario. También se han impuesto al inquilino cargos por reclamaciones judiciales, no existiendo aún la condena en costas al respecto, la introducción de una cláusula en el contrato que autoriza a la inmobiliaria a incluir al inquilino en ficheros de morosos en caso de impago de alguna de las cantidades reflejadas en el contrato y la exclusión del derecho de desistimiento del arrendatario respecto del contrato ese que te imponen de servicio de atención al inquilino, que fue el origen de nuestra denuncia. Es decir, de alguna manera, plantear que si el inquilino no contrata ese servicio, al final no va a tener contrato de alquiler. Esta resolución implica además 2 sanciones accesorias más allá de la económica. Importante. Por un lado, obliga a Alquiler Seguro a rectificar los incumplimientos detectados, teniendo que eliminar las cláusulas abusivas que se han identificado. Y también a hacer pública la multa impuesta, cosa que ha hecho, por cierto, en una rueda de prensa, donde, eso sí, ha dicho que el ministro de Consumo no dice la verdad, que le insta a rectificar y que van a recurrir en los tribunales. En fin, ya veremos qué pasa. Y otro tema. Adicae y la OCU son las organizaciones de consumidores que han tenido que devolver los montantes más elevados de subvenciones en los últimos años por irregularidades en su justificación. Consumo ha obligado a Adicae a reembolsar algo más de 99.400 euros por una larga lista de anomalías en 12 proyectos subvencionados. En el caso de la OCU han sido poco más de 24.000 euros de 2 campañas
en una de las cuales el expediente de reintegro afectó al 71% del dinero público que se le había adjudicado. En Facua hemos tenido acceso a los expedientes de reintegro de subvenciones incoados en los últimos 10 años por consumo a las asociaciones de consumidores de ámbito estatal que son beneficiarias de ayudas públicas. Se trata de expedientes abiertos por deficiencias en las justificaciones de las ayudas otorgadas entre los años 2017 y 2021. Los relativos a los ejercicios posteriores aún no han sido iniciados o resueltos por el Ministerio. Desde Facua hemos pedido a Agustín Duy que no se limite a auditar las justificaciones relativas a los gastos y la ejecución de los proyectos subvencionados, sino que también verifique tanto las cifras de socios que declaran las asociaciones de consumidores como los datos relativos a sus actividades que presentan en cada convocatoria anual de subvenciones para recibir más dinero. El pasado octubre, Consumo inició, como consecuencia de nuestra reclamación, una auditoría sobre las consultas y reclamaciones declaradas por las organizaciones de consumidores el año pasado, pero todavía no ha emprendido ninguna actuación para verificar el número de socios declarados, una condición determinante para que tengan derecho a acceder a las ayudas públicas. Hay una línea de subvenciones que financia la estructura de las organizaciones y que solo pueden recibirlas aquellas que declararon tener más de 10.000 socios en el año 2023, cuando concurrieron a formar parte del Consejo de Consumidores y Usuarios. Lo declararon, pero nunca nadie verificó que eran realmente 10.000 socios los que tenían. Y por otro lado, las subvenciones para proyectos tienen la condición de que la organización de consumidores que concurra debe tener al menos 3.000 socios y además 3.000 socios que paguen cuotas, que estén al corriente de pago de esas cuotas. Y eso tampoco se ha comprobado nunca, con lo cual es bastante previsible que haya intrusos que están obteniendo dinero público sin cumplir los requisitos, porque el Ministerio ha estado mirando hacia otro lado legislatura tras legislatura. Es una buena noticia que Agustín Duy esté auditando una parte de lo que pedimos, pero la verdad es que meses han pasado y todavía no ha hecho públicos los resultados. Por encima de todo, Agustín Duy tiene que controlar la raíz del problema. ¿Cuántos socios tienen realmente las organizaciones de consumidores que están en el registro estatal que las regula? Ese número de socios, si es falso, está provocando que haya organizaciones que hablan en nombre de los consumidores sin tener representatividad real, que haya organizaciones que participan en órganos consultivos del gobierno, como el Consejo Económico y Social, sin tener un mínimo de socios, y que haya organizaciones que están accediendo ilícitamente al dinero público. Y a continuación vuelve David Ávila con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy te voy a hablar sobre un asunto que afecta a los productos con trufa o trufados que nos encontramos habitualmente en los supermercados. Y es que no sé si lo sabes, pero la mayoría de ellos no han visto la trufa ni de lejos. El Ministerio de Agricultura ha adoptado un acuerdo con el que muestra su voluntad política de poner fin a los constantes problemas por la competencia desleal en la comercialización y en el etiquetado que genera este tipo de productos. Por el momento es más una declaración de intenciones que otra cosa. Aún no se sabe cuándo se podría plantear el cambio normativo de la ley para la defensa de la calidad alimentaria que haría falta para que entrase en vigor. Actualmente se permite utilizar el término trufado en elaboraciones alimentarias que no contienen trufa y solo emplean aromas. Es decir, es legal que un producto llevase ese término aunque tuviese un 0% de ese ingrediente. En cualquier caso, y con la norma actual, también se pueden dar situaciones en el etiquetado de estos productos que podría vulnerar la ley sobre etiquetado de competencia desleal o incluso incurrir en publicidad engañosa. Recordad que el Reglamento Europeo 1169/2011 deja claro que la información que se proporcione al consumidor no puede inducir a error, y en particular sobre características del alimento, su composición u otros elementos. Esta polémica con las denominaciones no es nueva, ya ha ocurrido con otros alimentos anteriormente. Uno de los últimos casos fue el pan, que hasta que no se aprobó una normativa en el año 2019, masa madre era todo y lo tenía todo. Cualquier chusquito de pan tenía masa madre o era artesano, a pesar de estar hecho en una megafactoría. Como es lógico, el uso abusivo de la denominación trufado en el etiquetado ha contribuido a que no se valore realmente la trufa y sus propiedades, quedando además el consumidor desprotegido frente a este producto cuando vas al supermercado. Y es que si no te paras detenidamente a mirar los ingredientes, te lleva a casa un producto aromatizado a trufa creyendo que realmente contiene este hongo. Para acabar con esta polémica, Agricultura tiene la intención de aprobar nuevos criterios para el etiquetado de productos que empleen el término trufado, con el objetivo de que el consumidor tenga información más clara y veraz en este sentido. Si se llegase a aprobar este cambio normativo, el término trufado quedará prohibido en los alimentos elaborados exclusivamente con aromas. De este modo,
Trufado solo se podrá utilizar cuando el producto contenga trufa natural en cualquiera de sus especies. Además, será obligatorio indicar el porcentaje exacto de trufa utilizado en estos productos, ya sea al lado de la denominación del alimento o en la lista de los ingredientes. Por otro lado, los productos que empleen aromas de síntesis o naturales que evoquen a la trufa deberán indicarlo claramente con términos como sabor a trufa o con aroma de trufa, con el fin de evitar cualquier confusión al respecto. En los alimentos que mezclen la trufa natural y aromas, se deberá indicar en el etiquetado que está elaborado con trufa y aroma de trufa. Obviamente, todo lo que sea ofrecer mayor transparencia y más información al consumidor nos parece bien. Confiamos ahora en que este acuerdo adoptado por el Ministerio de Agricultura no caiga en saco roto y se pongan las pilas para su aprobación cuanto antes. Solo hace falta darse una vuelta por cualquier supermercado para encontrar productos que pueden generar confusión por su denominación o por el diseño en su etiquetado. Por ejemplo, es bastante común encontrar marcas que comercializan embutidos de pavo trufado, pero cuando mira los ingredientes solo contienen un sucedáneo de trufa con aromas, colorantes, conservantes, estabilizantes, etc. Y puede que tampoco contenga mucho pavo, pero eso es otro tema. Y es que hemos llegado a encontrar unos huevos camperos trufados. Encima te dicen en el envase que los huevos adquieren el inconfundible aroma de la trufa a través de los poros de la cáscara. Y habrá quien se lo crea. Este es un ejemplo muy gráfico de lo que estaría prohibido con el cambio de normativa. Y a continuación vuelve Keka Sánchez para ponerte en sobreaviso sobre los principales abusos e irregularidades que se cometen en los festivales de música. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. Bienvenidos y bienvenidas a Te Ayudamos, la sección donde te lo ponemos fácil cuando surge un problema. Sé que hay ganas de festival, de ver a tu grupo favorito y de darlo todo, pero cuidado, entre la emoción y el lío de las entradas a veces se nos olvida que no todo vale. Cuando te gastas un dineral, lo mínimo es que te traten con respeto. Así es que coge papel y boli y guarda este episodio en favoritos sobre todo para volver a verlo si te hace falta, porque vamos a contarte todas las prácticas ilegales de las promotoras y cómo defenderte. Un clásico, prohibirte entrar con comida o bebida. Es ilegal en algunas comunidades autónomas. Un festival no es un restaurante, su actividad es la música y no la hostelería. Lo hacen para obligarte a comprar dentro a precios de oro. ¿Qué haces? Pide la hoja de reclamaciones allí mismo. Y una recomendación, guarda todos los tickets de lo que te obliguen a comprar allí dentro. Con ello tienes pruebas para aportar cuando reclames ante consumo. Hablemos de las famosas pulseritas cashless. Es bastante cómodo, sí, pero que sea el único método de pago es ilegal. No pueden negarte el pago en efectivo. Y ojo a esto, que es un abuso de manual. Cobrarte una comisión por recuperar tu dinero, el que te ha sobrado, o exigirte un saldo mínimo. Es tu dinero y devolverlo no debería costarte ni un céntimo. Si una estrella se cae del cartel o cambian el recinto a la otra punta de la ciudad por la razón que aleguen, tienes derechos. Puedes pedir el reembolso íntegro si ya no te interesa ir. Si vas, puedes pelear una rebaja del precio. No es lo que compraste. Si ya pagaste hotel o tren, la promotora debe indemnizarte por esos gastos. Y que no te metan prisa. Si te dicen que solo tienes 48 horas para reclamar, no te asustes. Si no hay norma específica de tu comunidad, el Código Civil te da hasta 5 años. Eso sí, no esperes tanto, que las empresas a veces desaparecen. ¿Quieres salir? A que te dé un poco el aire y volver a entrar. Que te cobren por ponerte un sellito o darte un ticket es abusivo. Lo hacen para que no puedas comer fuera o tengas que pagar una burrada por la bebida o comida que venden dentro. Solo pueden limitarlo por seguridad real y para todos por igual. Nunca obligarte a consumir algo en su barra. Sobre los gastos de gestión en la compra de entradas, en Facua consideramos que el simple hecho de que este importe esté desglosado en el precio final de la entrada no debe habilitar a la empresa poder cargar al consumidor un gasto adicional sin que ello corresponda verdaderamente a un servicio solicitado y efectivamente prestado. En todo caso, si verdaderamente son gastos operacionales que se originan de la compra online de entradas, estos deben ser un importe fijo y no proporcional al precio de la entrada, pues el proceso de gestión no cambia en función del precio del espectáculo, por lo que no tiene sentido que el cargo aumente con él. Desde Facua ya hemos denunciado a muchas organizadoras
cines y parques de atracciones por esto. Si te pasa, cuéntanoslo. Presenta una denuncia ante la autoridad de consumo de tu comunidad para que abran expediente sancionador. No dejes que te amarguen el verano. Disfruta de ese concierto, pero guarda siempre los tickets y pruebas. Y con esto terminamos por hoy. No olvides compartir esta información si ha sido útil. ¿Te ha quedado alguna duda? Déjanoslo en comentarios. Estamos ahí siempre para leer, dispuestos a ayudarte. Y no lo olvides, te puede pasar a ti con Rubén Sánchez, que sigue contándote cosas que otros prefieren callar. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un socio de Facua que tuvo problemas con su coche, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. En septiembre de 2025, José, un vecino del municipio onubense de Nerva, acudió con su coche a un taller para que le arreglasen una avería que le impedía usarlo con normalidad. Allí, tras un examen superficial del vehículo, le dijeron, de palabra, porque nunca le entregaron ningún documento, que el arreglo rondaría los 2.000 euros más o menos. José dejó el coche allí sin más remedio, ya que necesitaba que se lo reparasen, y no cayó en que se podía meter en un problema por no tener un presupuesto por escrito. Las semanas empezaron a transcurrir y en el taller no le daban más información sobre cuál era realmente la avería, ni sobre el estado en el que estaba la reparación. El taller, que está en otro pueblo de Huelva, Valverde del Camino, se llama Villa de Amigo, aunque con nuestros socios no querían hacer mucha amistad porque él les escribía cada pocos días para saber cómo iba el tema y no le contaban gran cosa. Le mandaban fotos de piezas sueltas y del coche cada vez más desmontado, lo único que provocaba en José era preocupación, más preocupación, porque no sabía ni cuándo ni cómo iba a acabar esto, ni qué avería iban a decirle que tenía finalmente el coche. La cosa es que lo único que le contaban a José es que estaban a la espera de que llegaran los componentes necesarios para el arreglo. ¿Para el arreglo de qué? Ni idea. Y así pasaron 2 meses, 2 largos meses sin coche, y por fin los de Villa de Amigo le mandaron a nuestro socio un presupuesto orientativo de 2.915 euros. ¿No iban a ser 2.000 más o menos? Pues no, casi 1.000 euros por encima del precio que... Bueno, prácticamente 1.000 euros por encima del precio que le dijeron inicialmente. Pero es que además el documento relataba una retahíla de piezas supuestamente necesarias para el arreglo y que el taller ya había encargado por su cuenta. Y eso que José nunca había llegado a aceptar ese presupuesto con anterioridad, ni había sido informado de cuáles eran las piezas y cuáles eran las averías. Así que el afectado les mostró a los de Villa de Amigo su desacuerdo y malestar por las formas en las que llevaban 2 meses maltratándole y por ese presupuesto tan peculiar que le habían mandado a posteriori con todo ya encargado. En el taller se limitaron a pedirle disculpas y le dijeron que habían actuado sin consultarle por un exceso de confianza, que a todos los clientes los consideran amigos, aunque no los conozcan de nada. De ahí su nombre. La cosa es que José tragó con todo para que de una vez por todas le arreglaran el coche y dejar de tenerlo por ahí con todo desperdigado por el taller. Tardaron poco esta vez en solucionar la avería, ya no fueron 2 meses, ya solo fue 1 mes más. Y por fin, a finales de diciembre del año pasado le dijeron que ya estaba listo. Eso sí, le insistieron en que no podía retirar el coche si no abonaba los casi 3.000 euros del presupuesto de Amigo que le habían hecho. Pero José no se iba a conformar. Cuando vio que los de Villa de Amigo seguían en sus 13 de cobrarle un dinero distinto al pactado inicialmente, esos 2.000 euros más o menos, decidió acudir a Facua para que le asesoráramos en el asunto y le ayudáramos. Y así fue, nos dirigimos al taller indicando que había cometido una falta de transparencia total en este asunto y que se había actuado de forma claramente irregular al no facilitarle a José desde el principio, de forma clara y por escrito, un presupuesto desglosado no ya con el precio, sino con cada uno de los conceptos de la reparación y las piezas que supuestamente eran necesarias para ella. Nuestro escrito provocó que los de Villa de Amigo cambiaran de postura radicalmente. Volvieron a disculparse con José por haber actuado de esa manera y le propusieron rebajar el precio a los 2.000 euros más o menos iniciales que le habían dicho cuando entregó el coche. El afectado, que llevaba ya varios meses sin su vehículo y quería zanjar el asunto, se dio por satisfecho con esta actitud porque era al fin y al cabo el precio que habían pactado al principio. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues se acabó lo que se daba. Terminamos nuestro programa número 113. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En Ocasiones Veo Fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Genial. Vamos a llamar al galleguito, a ver qué sorpresa trae hoy. Sergio Pazo. Hola, buenas noches. ¿Dónde la llevo, chacal? Me siento seguro. Sí, Rubén. Que estaba recordando el anuncio aquel del me siento seguro. Por lo de alquiler seguro, claro.
Ay, que estás tan ocupado. Alquiler seguro. ¿Pero seguro para quién? Para ellos, Para los inquilinos no, para ellos, claro. Muy bien. Esa multa de 3,6 millones del Ministerio de Consumo del Pablo Bustín. Mira, con el dinero que han recaudado se podía intentar cambiar el apellido y poner algo que sea más sencillo de pronunciar. Muy bien, ahí Facua, los inquilinos pueden reclamar esas prácticas abusivas. Muy bien. Oye, y pensando yo, ¿no? Si nosotros digo Facua, ¿no? Pues yo estoy ahí, soy tu representante. Si no hubiéramos investigado esto, los inquilinos no podrían reclamar el reembolso que han pagado de más, ¿verdad? Vale, entonces, a ver, como representante tuyo, yo no debería de llevarme una parte mínima, por ejemplo, el 1% de cada reclamación. No, ¿seguro? Seguro. No, que si estás seguro que no. Ah, seguro. Que estás seguro que no. Vale. Que lo de alquiler, seguro, yo no voy a cobrar nada, seguro. Vale, lo he pillado. Nada, vale, pues nada, pues si es así, pues nada. Ay, venga, a seguir ahí. Venga, va. Es que no. Me voy a jubilar arruinado, sin dinero, sin estar seguro. Mira. Ahora le roban el coche. Ay, qué bueno. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Hasta aquí, En ocasiones veo fraudes, un programa de Facua Consumidores en Acción con la colaboración de EMA RTV para poner al descubierto ofertas engañosas, precios abusivos, productos peligrosos y ayudarte a defender tus derechos. Presentado por Rubén Sánchez. Más información en facua.org/veofraudes y ondalocaldeandalucía.es.